Buenos días compañeros y maestra, en este tema les voy a explicar acerca de la nefrostomía. Mi nombre es Dulce María Manjarres García del grupo 901. La nefrostomía es una cirugía para hacer una abertura desde afuera del cuerpo hasta la pelvis renal, que es la parte del riñón que almacena nuestra orina. Esto se hace para drenar la orina de un riñón o un uréter bloqueados en una bolsa fuera del cuerpo, principalmente para colocar medicamentos contra el cáncer directamente en el riñón o para extirpar los cálculos renales. ¿En qué casos suelen realizarse diversos procedimientos? Pues en dado caso de que haya alguna obstrucción uretral, que es cuando el uréter impide el flujo de orina desde el riñón a nuestra vejiga. En dado caso de una infección renal, que es cuando se requiere un drenaje de la orina. Y en cálculos renales, que es cuando hay un bloqueo en dicho flujo, o en los tumores, que los tumores logran obstruir el flujo de la orina. Existen diversas indicaciones, las cuales suelen dividirse en dos, que son nuestras causas benignas, como en los cálculos ureterales, y las causas malignas en casos secundarias, por ejemplo en un tumor del tracto urinario. Esto depende mucho de la enfermedad. Por ejemplo, está la desviación urinaria en un intento de curar afecciones como fístulas, inflamación, hemorragias. La preparación preparatoria y el asesoramiento que se le brinda al paciente es muy importante. Comúnmente este procedimiento se realiza con anestesia local. Se debe explicar al paciente detalladamente el procedimiento que se le va a realizar. Se debe obtener el consentimiento informado previamente. Los parámetros de sangrado deben de estar dentro de los límites normales y se deben obtener un acceso intravenoso y administrar antibióticos media hora antes del procedimiento, especialmente en pacientes con sepsis renal aguda. En pacientes que no cooperan pero que están dispuestos a hacerlo, el procedimiento debe realizarse bajo anestesia general. Se debe revisar la imagen radiológica relevante principalmente para determinar el abordaje óptico para el acceso renal. Se explicarán brevemente los pasos para realizar una nefrostomía. En el paso 1 es posicionamiento del paciente. El paciente suele encontrarse en posición de cúbito prono. Se coloca un rodillo debajo del hueso pélvico y otro debajo de la parte superior del abdomen y el tórax, como se muestra en la imagen, para lograr un estiramiento adecuado alrededor de la región del blanco, sobre todo en el 4 y 5. El lado a operar debe colocarse al borde de la mesa de operaciones. La zona debe limpiarse con povidona yodada y cubrirse con campos quirúrgicos. En caso de contraindicaciones relativas para el cubrimiento prono, por ejemplo el deterioro del sistema cardiorrespiratorio, este procedimiento también puede realizarse en decúbito supino. En el paso 2, que es el marcado de la superficie, si ubicamos pues principalmente el PCN en el cuadrángulo de seguridad formado por la línea axilar posterior como límite lateral, el margen superior de la cresta ilíaca como límite inferior y el margen lateral del músculo paraespinoso como límite medial, el borde costal 11 y 12 como límite superior, existen menores chances de lesiones viscerales intraabdominales asociadas hacia el paciente. Principalmente lo que son las siglas PCN nos hablan acerca de que es la colocación de una nefrostomía peritoneal. En el paso 3, la UCG para decidir el sitio de la punción percutánea nos dice que la ecografía del riñón enfermo debe realizarse comenzando desde el aspecto medial
paraespinal, avanzando lateralmente hasta la línea axilar posterior para ver primero los cálices posteriores seguidos de los cálices laterales a partir de entonces y así tener una idea del grado de HN, tipo de patología de la unidad renal. Un transductor convexo suele ser de 3,5 MHz enfocado a 5,9 centímetros en un adulto. Esto varía dependiendo de la edad del paciente. El sitio exacto de punción depende principalmente de la causa de la hidronefrosis, HDN y de los puntos de referencia anatómicos. Siempre que sea posible, el objetivo debe ser punzar los cálices posteriores y evitar la punción pélvica directa, especialmente en casos de HN debido a enfermedades de cálculos. En dichos casos se elige y marca un área mejor visualizada de la pelvis renal, dilatada o leve, y de la pelvis renal y el cáliz en HDN, moderada o severa. La línea de punción punteada electrónica, centrada sobre esa área y dirigida al cáliz pelvis seleccionado, se elige la distancia más corta de piel al caliceal, manteniendo la piel, el parenquima renal y la copa del cáliz, el infundíbulo y la pelvis en línea recta. La punción guiada por ecografía se puede hacer a mano alzada. Comúnmente siempre la realizan con la ayuda de un guía de punción, ya que ayuda a guiar la aguja de punción en el plano y la profundidad correcta. Aquí tenemos una ecografía del riñón enfermo iniciado desde la cara medial y avanzado lateralmente. En la imagen B está la anestesia local inyectada en el sitio seleccionado para el acceso percutáneo, siguiendo la línea de colocación del tracto. En la imagen C está la incisión cutánea realizada con bisturí quirúrgico, de preferencia el número 11. En la imagen D está una aguja de trocar de 2 piezas de 15 centímetros. Esto más que nada pues se utiliza con una punta de diamante y un calibre de 18, el cual se inserta en el adaptador de la aguja que está conectado a la sonda. En el paso 4 está la técnica de punción. Son los 5 mililitros de la anestesia local en forma de lignocaína del 2% que se inyecta en el sitio seleccionado para el acceso percutáneo. Este se dirige en planos más profundos a lo largo de la línea deseada de colocación del tracto guiado por la guía de punción. Se realiza una pequeña insusión con un bisturí de quirúrgico del número 11 y luego se engancha una aguja de trocar de 2 partes de 15 centímetros con punta de diamante y calibre 18. La punta de la aguja debe introducirse primero a través del sitio de la incisión y luego avanzar hacia un plano más profundo con la guía de aguja. Eh, Se debe apreciar el avance de la aguja a lo largo de la línea de puntos hacia el cáliz deseado. Si la aguja está en el ángulo lejos del transductor o está desencadenada, no logrará visualizarse la USG. Durante el paso se puede apreciar dos pops táctiles. El primero corresponde a la salida de la cápsula renal y el segundo cuando la aguja entra al sistema colector. La punta de la aguja se moverá correspondiente al contorno renal durante la respiración, lo que sugiere la entrada en el sistema renal. Tan pronto como se retira la estrella de la aguja, saldrá orina. La naturaleza pues depende de la etiología. De lo contrario, debemos aspirar suavemente mientras sale del sistema renal hasta que se observe orina. En este punto se debe recolectar una muestra de orina y enviarla para las pruebas apropiadas. Si la orina es clara, procedemos con el estudio de tinte para la delineación calicial. El cáliz, principalmente su objetivo, se opacificará primero y después seguirá de la pelvis y otros cálices. Sin embargo, si la orina es turbia o sale pus, debemos evitar el estudio de tinte para prevenir una bacteremia.
En el paso 5 tenemos lo que es la inserción del alambre guía. Una vez asegurada la posición de la aguja, se introduce un alambre de guía de 0,038 pulgadas de diámetro a través de la aguja bajo una guía de fluoroscopía, intentando introducirlo en el uréter o en el cáliz superior, si es posible. En la imagen logramos ver que en la A se está introduciendo y colocando el alambre guía en el uréter bajo la fluoroscopía. En la imagen B se dilata el tracto utilizado un dilatador facial de un solo paso sobre el alambre guía, utilizando ciertos movimientos rotatorios del tornillo con las manos. En la imagen C, el dilatador y el alambre guía deben estar en línea recta y se debe evitar cualquier doblez o pandeo del riñón por parte del alambre guía. En la imagen D está el malecot en su lugar con un extremo conocido como el abierto. En el paso 6 tenemos lo que es la dilatación del tracto. Con la ayuda de un bisturí quirúrgico del número 11 se realiza una incisión en el tracto deslizando el bisturí sobre la aguja hasta incidir con la fascia dorsolumbar. A continuación se dilatará el tracto hasta 14 utilizando un dilatador facial de un solo paso sobre la guía. Con diversos movimientos rotatorios manuales se debe tener cuidado para evitar que la guía se doble o que el riñón se pueda torcer. En el paso 7 tenemos lo que es la inserción de la nefrostomía sobre el alambre guía, de manera y dirección similar a las utilizadas durante la dilatación del tracto. Logra insertarse un tubo de nefrostomía con un movimiento de rosca de las manos, evitando empujarlo sobre el alambre guía hasta que llegue bien dentro de la pelvis. Generalmente preferimos usar un catéter Malekov 14 como tubo de nefrostomía, ya que es autorretenible y tiene menos posibilidades de bloquearse debido a un gran diámetro, incluso en condiciones infecciosas como la pionefrosis. Una vez colocado se abre el oclusor interno del catéter Malecot y se debe apreciar la rotación de la flor bajo guía fluoroscópica. Aunque es autorretenible, todavía preferimos estabilizar aún más la nefrostomía con piel usando material de sutura no absorbible y vendajes adhesivos. Una vez hecho esto, se retira el oclusor con el alambre guía y se conecta a una bolsa de drenaje externa. Principalmente la posición final del catéter Malekov se confirma reteniendo el estudio de contraste. Se debe realizar una ecografía al final para ver la descompresión del sistema calicial pélvico, así como la posición del tubo de nefrostomía. Cuidados posoperatorios. Se deben registrar las constantes vitales cada media hora durante las primeras 6 horas posteriores al procedimiento. Dado que la indicación más importante para la colocación de una nefrostomía es la uropatía obstructiva, se espera diuresis en estos pacientes tras las descompresiones, lo que exige una monitorización estrecha de la diuresis y los electrolitos. Se recomienda reposo en cama durante unas 4 horas y reiniciar la dieta previa al procedimiento. Si se sospecha sepsis, se inicia un antibiótico inyectable de amplio espectro las 24 horas del día. Se debe comprobar periódicamente la permeabilidad de la sonda de nefrostomía y si está obstruida se puede elevar suavemente con 5 mililitros de solución diluida de betadine antibiótico, solamente para lograr lavar la sonda. En el caso de las complicaciones, como primera sería la hematuria, que prácticamente todos los pacientes presentan cierta cantidad de hematuria transitoria, pero solo entre el 1 y el 3% requieren transfusión, cirugía o embolización. Si se detecta en el momento de la nefrostomía, se puede controlar mediante la aplicación de un taponamiento sobre el tracto de la nefrostomía. La segunda sería el dolor. Esta también es una de las complicaciones más comunes y se puede controlar con analgésicos orales o intravenosos.
La tercera opción sería la sepsis, que es la inserción de PCN en riñones o pionefróticos. Puede provocar bacteremias graves o sepsis. En la 4 pues ya sería algo más grave, que sería la lesión de órganos adyacentes, como el neumotórax y la lesión colónica. Pues son poco frecuentes, pero se conocen como complicaciones, especialmente debido a estas punciones supracosteras. En la 5 sería la extravasación de la orina, que pues ya sabemos el procedimiento que lleva a cabo, y la del desplazamiento del catéter. Y como último, pues ya sería la imposibilidad de retirar el tubo de nefrostomía debido a la cristalización. Los principales cuidados de una nefrostomía, lo más importante es nunca mojar la nefrostomía. Debemos tener cuidado con no jalar la nefrostomía también, pues puede salirse o desalojarse de la localización ideal donde funciona adecuadamente, y por lo tanto dejar de drenar la orina. La idea siempre es cuidar la nefrostomía lo mejor posible para disminuir de esa posibilidad de infección al mínimo. Por lo tanto, mantenerse cerca a la curación de nefrostomía es importante, pues la humedad favorece las infecciones. La nefrostomía ingresa desde la piel hasta el riñón, en un trayecto que puede infectarse al tratarse de una comunicación que en condiciones usuales no debería existir. Es claro que cualquier dispositivo en el cual siempre será un factor de riesgo para infecciones. Para evitar mojar la nefrostomía, lo recomendable es tomar duchas cortas, bañar solamente cabeza, axila y genital. De ser posible, recomendamos pues acompañamiento y asistencia durante el baño. De no ser posible, debe de tener cuidado de no mojar la nefrostomía, sobre todo en las primeras 2 semanas de inserción. ¿Cómo se debe hacer la curación de la nefrostomía? Siempre se recomienda que la curación la realice el cuidador o la persona a cargo del paciente. Lo importante es que quien manipule la nefrostomía esté familiarizado con estas y cómo debe hacerse dicha limpieza. No tiene que ser trabajador de la salud. Los materiales que se necesitan principalmente es alcohol, clorexidina, guantes de manejo, gasas, fixomul y tijeras. Antes de la curación, pues los materiales que necesitan, como les había comentado, es alcohol, clorexidina, guantes de manejo, gasas, fixomul, tijeras. Se deben lavar bien las manos y poner guantes de manejo para evitar infecciones. Durante la curación, lo primero es recortar el fixomul en un cuadrado que se ajuste al sitio de la curación. Después se debe retirar la curación previa, humedeciéndola con mucho cuidado de no retirar el catéter o tubo de drenaje. Después se debe limpiar la piel con alcohol o clorexidina en spray, limpiar el exceso y dejar secar. Se debe doblar una gasa en cuatro para mejor fijación. Puede cortarse a la mitad, como está pues aquí en la imagen a continuación, y fijarse con fixomul. Después de la curación debemos vigilar el estado del apósito, que no esté húmedo o sucio. En tal caso debe ser cambiado, y se debe dar esta asistencia cada 3 meses para el cambio de la nefrostomía por la radiología, que pues se tiene que estar viendo de manera intervencionista. Algunas de las preguntas frecuentes sobre la nefrostomía, pues a día la persona pues va a irse acostumbrando a tener una nefrostomía en su cuerpo, y va a ir descubriendo que la función depende y mejora en base a todas las recomendaciones que se le van dando, que son más útiles durante las primeras semanas. La pregunta más común pues es cómo bañarse. Pues puede bañarse comúnmente, simplemente se le recomienda que no se moje la nefrostomía. Puede utilizar un rollo de plástico o envolverlo en alguna bolsa, dándole vuelta y envolviendo el abdomen para evitar que se moje. Puede trabajar o hacer ejercicio
Pues sí, puede salir a trabajar y hacer ejercicio siempre y cuando evite realizar movimientos que puedan desalojar el tubo, ya que es importante también cambiar el apósito o la curación si queda con sudor o húmedo, ya que debemos evitar infecciones. Si el deporte o actividad a practicar exige liberarse de la bolsa, debe consultar con un radiólogo intervencionista, principalmente para evaluar las opciones particulares, ya que no puede ir a nadar o ir a piscinas, tampoco puede tomar baños en jacuzzi o en tinas, ni se le recomienda que se sumerja el catéter en agua. También suelen preguntarse cuál es la posición correcta de la bolsa de la nefrostomía, pues siempre debe cargarse o localizarse por debajo del sitio de inserción, es decir, del ombligo hacia abajo cuando se está de pie, o de la espalda hacia abajo cuando se está acostado. Lo más importante es evitar que exista reflujo o retorno de la orina desde la bolsa al interior del riñón, pues esto puede generar infecciones. ¿Cómo dormir con la nefrostomía? Lo primero que se debe hacer es vaciar la bolsa de nefrostomía antes de ir a dormir. Si duermes hacia un lado, puedes poner la bolsa hacia el lado opuesto sobre la cama, nunca encima de una almohada o un nivel superior, y poner una almohada detrás de tu espalda para evitar pasar por encima de ella durante el sueño. Si duermes boca arriba o boca abajo, la nefrostomía debe ir ubicada a cada lado correspondiente, sin cruzar los tubos por debajo del cuerpo, con una almohada a cada lado para lograr evitar pasar por encima de esta sonda. Aquí concluimos el tema de la nefrostomía. Gracias por su atención.